Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y los instrumentos de la redención. Desde el principio de la historia sagrada que nos cuenta la Biblia, Dios mostró su intención de obrar una salvación para todas las personas sin distinción del mundo. Así se lo dijo a Abraham. En Gálatas 3, 8 al 9 dice el apóstol Pablo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para llevar a cabo este propósito redentor, Dios se sirvió de diversos instrumentos como medios para alcanzar el objetivo prometido. Entre esos instrumentos está el pueblo de Israel, que sería el medio material, según la carne, para la venida del Mesías. Otros serían diversos pueblos paganos, como los medopersas, usados por Dios para ayudar a Judá a recuperar las mínimas condiciones de ser el pueblo cauce para la venida del Cristo. Y por supuesto, el principal y gran instrumento de la salvación sería el propio Mesías. Hablemos de estas cosas. El pueblo de Israel fue siervo de Dios. El profeta Isaías menciona al pueblo de Israel como elegido por Dios para ser su siervo y cumplir su promesa de bendecir y redimir al mundo. Isaías 41, 8 al 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Como hemos visto y recordamos, esta promesa fue dada a Abraham mediante el mensaje del Evangelio de Salvación a través del Cristo que había de venir. En Gálatas 3, 8 al 9 se dice: y la Escritura, estamos repitiendo un texto importante, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El pueblo de Israel, en definitiva, fue el medio humano usado por Dios para la venida del Mesías. En Miqueas 5:2 se dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas palabras del profeta Miqueas se cumplirían en el Mesías. En Mateo 2, 4 al 6 se dice: les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y en Lucas 1, 31 al 33 se dice: concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
todos estos textos nos hablan de un mismo asunto, del Mesías que vendría a través como medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sería el instrumento para la venida en la carne del Mesías. Nos muestra también este texto que las palabras proféticas se cumplieron en Jesús y nos muestra que Jesús es, según la carne, hijo de David y por tanto es aquel que había de venir para redimir a su pueblo. En Lucas 2, 25 y 27 al 32, todo lo que hemos dicho de nuevo es subrayado por Simeón, quien esperaba la consolación de Israel y movido por el Espíritu dijo: Señor, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de Israel porque fue el medio, porque vendría el Mesías para dar salvación hasta lo último de la tierra, a los gentiles, a todos los pueblos del mundo sin distinción. Israel fue instrumento de Dios para la venida del Mesías. Y el rey Ciro, el rey persa Ciro, fue siervo de Dios. El profeta Isaías menciona al rey Ciro como el medio o instrumento por el cual Dios recuperó a Judá como el pueblo de la promesa para la venida del Mesías. Isaías 41, 1 al 2. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Esto es una referencia profética al rey Ciro, al persa Ciro, que sería usado por Dios para la restauración de Judá a su tierra. Esta obra de Ciro tenía que ver con una restauración material, temporal, terrena de Jerusalén. Isaías 44, 28. Jehová dijo: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y Esdras 1:1 al 2 dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y dijo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, Ciro es el tipo de instrumento vil del que Dios se sirve para ejecutar sus planes, que en concreto tenían que ver con que el pueblo de Judá siguiese siendo el pueblo de la promesa, el pueblo a través del cual vendría el Mesías. En Hechos 2, 22 al 24 se dice: varones israelitas, Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Este texto es interesante en lo que venimos hablando porque nos muestra cómo Dios puede usar instrumentos viles para fines o propósitos santos y buenos. Igual que usó a Ciro para restaurar a Judá a su tierra, también usaría a los judíos y a los romanos para que el Mesías muriese vicariamente por los suyos. Los judíos y los romanos fueron los medios humanos viles e ignorantes que Dios usó para cumplir sus profecías sobre la muerte vicaria del Mesías.
Hechos 3, 17 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios se sirve de instrumentos para cumplir sus propósitos. Se sirvió de Israel para la venida del Mesías, se sirvió de Ciro para recuperar esa posición de Israel como pueblo cauce para el Mesías, se sirvió de los judíos, se sirvió de los romanos para que su hijo muriese por la salvación de su pueblo. En definitiva, Dios se sirve de instrumentos para su obra redentora. Y sobre todo, el Mesías fue y es el siervo de Dios por excelencia. Es decir, el instrumento, el gran instrumento de salvación es el Mesías. El profeta Isaías también habló de un siervo de Dios que vendría por y en el Espíritu para hacer salvación a todas las naciones de la tierra. Este medio era el Mesías. Isaías 42, 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto es una referencia al Mesías, como nos confirma el Nuevo Testamento. Mateo 12, 15 y 17 al 21. Jesús sanaba a todos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La salvación de Dios para el mundo, obrada por el Mesías, fue claramente profetizada por Isaías. El profeta Isaías habló muchas veces en sus profecías sobre el Mesías. En Isaías 40, 3 al 4, dijo: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y Lucas 3, 2 al 6 nos confirma que estas palabras de Isaías son palabras proféticas sobre el Mesías. Vino palabra de Dios a Juan predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Por tanto, según Isaías, el Mesías traería luz y salvación al mundo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque no olviden que los judíos creían que solo ellos y nada más que ellos serían recipientes de la salvación de Dios, que Dios solo se ocupaba de ellos, que Dios despreciaba
a los gentiles, a las naciones. Y es muy importante ver cómo desde el mismo Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos, Dios decía que su salvación era para todas las naciones de la tierra, para todas las personas sin distinción. Que el pueblo de Israel era solo un medio, un instrumento para la venida del Mesías. En Isaías 42, 6 al 7 se dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esto es una referencia al Mesías. Te pondré por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto lo confirma una vez más el Nuevo Testamento. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la luz de la que habla Isaías. Mateo 15:31. La multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Estos dos textos del Nuevo Testamento confirman lo dicho por Isaías 42, 6 al 7. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y los instrumentos de la redención. Y hemos dicho que el pueblo de Israel fue siervo de Dios. El profeta Isaías menciona al pueblo de Israel como elegido por Dios para ser su siervo y cumplir su promesa de bendecir y redimir al mundo. Esta promesa fue dada a Abraham con el mensaje del Evangelio de salvación a través del Cristo que había de venir. El pueblo de Israel fue el medio humano usado por Dios para traer al Mesías. El rey Ciro fue siervo de Dios. También vimos. El profeta Isaías menciona al rey Ciro como el medio o instrumento vil por el cual Dios restauró a Judá a su tierra para edificar el templo y Jerusalén. Judá debía recuperar su condición de pueblo de Dios para la venida del Mesías. Los judíos y los romanos fueron también medios humanos, viles e ignorantes, usados por Dios para cumplir sus profecías sobre la muerte del Mesías. Y hemos visto que el Mesías fue el siervo de Dios por excelencia. El profeta Isaías también habló de un siervo de Dios que vendría por y en el Espíritu para hacer salvación a todas las naciones de la tierra, el Mesías. El profeta Isaías habló muchas veces en sus profecías del Mesías. Según Isaías, el Mesías traería luz y salvación al mundo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra que desde el principio de los tiempos tu propósito fue el de redimir a todas las personas sin distinción, a todas las personas de la tierra sin distinción de ningún tipo, y cómo eso fue anunciado a Abraham y cómo todos los profetas hablaron abundantemente de ello. Estamos, Señor, estudiando al profeta Isaías y vemos como él en numerosas ocasiones habló de la instrumentalidad del pueblo de Israel, de la instrumentalidad de personas ateas o incrédulas o paganas como Ciro, o incluso, Señor, cómo habló de la muerte del Mesías.
por mano de inicuos. Gracias, Señor, porque todo eso nos confirma que tu propósito redentor ha sido firme desde el principio de los tiempos. Gracias también, Señor, por las cosas que haces por nosotros en el ahora de la vida, en el presente. Gracias, Señor, no solo por la salvación eterna, sino también por la salvación material y temporal sobre asuntos pequeños en comparación, pero importantes para nosotros, Señor. Asuntos que tienen que ver con la salud o con el mantenimiento de cada día. Gracias, Señor. Gracias por la salud que has dado a mi hermano Juan Manuel Portillo. Gracias, Señor, porque le estás recuperando. Gracias, Señor, por su familia, por sus hijos. Gracias también, Señor, porque estás obrando en Yeya y la estás ayudando, Señor, a salir de esta situación crítica en la que estuvo. Y, Señor, vamos viendo la luz ya con ella. También te suplico que tengas misericordia de Yoli, Señor, que la ayudes y que ella pueda, si es tu voluntad, tener el tratamiento adecuado y tener la salud que humanamente deseamos todos siempre para cada uno de los nuestros, Señor. Te suplico también por Cristina que sigas recuperándola de su accidente, de su operación. Y también te pido, Señor, por otros enfermos crónicos que hay en la iglesia, que tú tengas misericordia de todos y cada uno, Señor. Que, que nos ayudes a seguir adelante, a todos, y que podamos darte siempre gloria y honra. Y que también, Señor, tú proveas para el que necesita trabajo o el que necesita otro tipo de cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, que según tus promesas nunca falte nada a aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria sea a tu nombre, oh Padre. Bendito sea por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.